para efectos de evidencia de las académicas que organiza este colegio. Y dando seguimiento al programa de capacitación que el Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero, Asociación Civil, ha diseñado en esta gestión directiva. Esta tarde tenemos el honor de tener a la maestra en epidemiología, Diana Lisset Dimas García, quien nos hablará justamente de una actividad relevante y que tiene un contexto no solamente dentro de la intervención interdependiente y dependiente de enfermería, sino las acciones independientes que el profesional de enfermería tendrá que desarrollar durante la transfusión de hemocomponentes. Maestra Diana, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es para mí un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Espero que sean más invitaciones para seguir compartiendo información. Es para mí completamente un gusto estar transversalizando la información de un tema muy importante que es hemocomponentes, ¿no? Es un tema muy raro de tocar, pero muy vital para los pacientes que esperan, más que nada, un beneficio ante estas transfusiones, ¿no? Entonces vamos a empezar, si ustedes me lo... Muy bien, muy gracias. Antes de que iniciemos y les damos los micrófonos, voy a ceder la palabra a la doctora Guadalupe Reyes Ignacio, presidenta del Colegio de Enfermeras del Estado de Guerrero. Doctora, muy buenas tardes. Muy bien, me gustaría mucho presentarles a ustedes a la maestra Diana Lisset Dimas García. Ella es maestra en ciencias en epidemiología egresada del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, con experiencia e intercambios en algunas unidades médicas en el Hospital General de México. Es licenciada en químico, biólogo, parasitólogo, biológicas, también de la Universidad Autónoma de Guerrero y con intercambio en el Instituto Politécnico Nacional. Pertenece al Padrón Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero desde el año 2018. Es miembro activo del Comité de Investigación perteneciente al Hospital General ISSSTE en Acapulco y miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y miembro del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Tiene diferentes publicaciones en algunas revistas indexadas importantes y se desarrolla como química en el área de inmunohematología en el Banco de Sangre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Maestra, adelante, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Se escucha un eco, no sé si podemos apagar todos sus micrófonos para permitir. Ok, bueno, es para mí de igual manera un gusto estar con ustedes compartiendo esta información. El tema de hoy es intervención de enfermería ante la transfusión de hemocomponentes. Mi nombre es Diana Lisset Dimas García y vamos a comenzar. Antes que nada, declaro mi conflicto de no interés. Esta ponencia no tiene fines económicos. No tengo ninguna relación comercial con algunas marcas que se van a mencionar durante la exposición y el objetivo es con fines informativos basados a lecturas de artículos y las imágenes son de manera ilustrativa sin obtención de beneficios económicos y no represento a ninguna marca. Bueno, ¿qué es un banco de sangre? Muchos nos hemos preguntado qué se hace tras de banco de sangre. Banco de sangre en realidad es una proporción de de dar vida, de dar beneficio, de dar ese hemocomponente vitalicio que nos rige a todos, ¿no? A todo ser humano. Entonces nosotros dentro de banco de sangre tenemos diferentes procesos en la metodología del trabajo, ¿no? Tenemos desde la recepción del donante, la recolección de la misma unidad, el análisis de las unidades, porque el hecho de que un donante se proponga para ser donador no implica que esté sano al 100%. Entonces, nosotros, dentro de banco de sangre, tenemos que hacer análisis. Otra de las cosas que realizamos es un procesamiento. Si bien sabemos que la sangre, pues básicamente es la importancia de tener varios componentes, entre ellos eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos, nuestras defensas, factores de coagulación, pero nosotros tenemos que procesar y manipular esa sangre total hasta fraccionarla
y poder obtener así 3 o más componentes. Tenemos el almacenamiento, que cada uno de los componentes se rigen por diferentes temperaturas y diferentes condiciones, y al último venimos con la distribución. En realidad, banco de sangre lo que va a realizar es todo este círculo que uno depende de otro. Dentro de banco de sangre se encuentran químicos, médicos, enfermería, trabajo social, administrativos, ¿sí? Y un doctor que es nuestro jefe. Entonces, banco de sangre es un servicio muy completo para proporcionar vida. ¿Qué es la hemovigilancia? Cabe mencionar que dentro de cualquier servicio de banco de sangre se necesita un comité de hemovigilancia. Este es el conjunto de procedimientos, ¿sí?, que abarca toda la cadena transfusional. Chéquense bien, desde la donación, la extracción, que se haga adecuadamente. Aquí entra para nosotros un trabajador importante, que es enfermería, que esa hace la extracción de las unidades, ¿sí? Y se basa principalmente en la buena elección de la vena, en que el paciente, en este caso donante, no se le denomina paciente, se le denomina donante, esté en las óptimas condiciones para que pueda hacer yo la extracción en el tiempo adecuado que lo permite la norma. Posteriormente viene la verificación, que desde aquí hasta acá viene la preparación de los componentes, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución. Y aquí de nuevo en la transfusión, cae otro papel muy importante, que es el de ustedes, de enfermería, ¿sí? Hacer ya el enlace de la transfusión al receptor. Y entonces tenemos que tener un seguimiento clínico. El hecho de abarcar desde que una unidad es donada hasta que es transfundida con éxito, para nosotros indica una buena hemovigilancia. Y para esto necesitamos diferentes personas en todo este ámbito. Es por eso que enfermería es uno de los pilares importantes para poder complementar la hemovigilancia, y uno de los eslabones muy prácticos donde nosotros en banco de sangre perdemos el seguimiento de esta hemovigilancia. Ejemplo, nosotros cuando se va una unidad de sangre a la transfusión, si no vuelve a regresar el paciente, nosotros le perdemos el seguimiento. Si el paciente se sintió mal, es donde nosotros tenemos que volver a hacer hemovigilancia. Sin embargo, existe muy poca todavía información de que a veces pensamos que el hecho de que un paciente tenga una reacción adversa es culpa del que lo está transfundiendo. Y no es así, y ahorita lo vamos a ver. Y es muy importante recalcar que no buscamos culpables, que buscamos nosotros mejorar el proceso, ¿no? Saber en qué punto del eslabón de la hemovigilancia hay deficiencias, saber en qué punto tenemos que reforzar, saber en qué punto tenemos que mejorar. Y entonces el hecho de que tenga una reacción transfusional no indica al 100% que es responsabilidad del que lo está transfundiendo. Tenemos que hacer una trazabilidad en qué momento tenemos esas, o sea, esa ruptura de comunicación. Más que nada, yo lo baso en comunicación, ¿no? ¿Saben cuándo nos damos cuenta de que hay una reacción transfusional? Cuando el familiar del paciente lo indica en banco de sangre. Acuérdense, todas las unidades pues son donadas por pacientes, por personas pues, vivas. Y entonces, conseguir un buen donante, no cualquiera dona sangre. Es muy difícil tener una mala cultura de donación. Y entonces, si nosotros dijimos, no, pues se le prestaron 3 unidades, debe 3 donadores, y él rápidamente va a decir, no, permítame tantito. Una de las unidades que le pasaron quedó a la mitad y no se la acabaron de transfundir. Por lo tanto, la unidad no fue completa. Y ojo, ahí es donde nos damos cuenta que hubo una probable reacción transfusional que no fue de seguimiento de hemovigilancia para el servicio de banco de sangre. Hasta ese momento a veces nos llegamos a dar cuenta en el servicio de banco de sangre que pudo haber sido una reacción transfusional. Y esto se debe a la gran importancia de una mala comunicación. Entonces, sí, me gusta mucho dar este tema porque es muy importante que sepan que el hecho de una transfusión tenga una reacción no es 100% del personal que la está transfundiendo. También otros factores, como cuáles, el donante, ¿sí?
El donante es muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que en realidad ese donante nos está diciendo la verdad, que en realidad ese donante no tiene factores de riesgo, es que en realidad ese donante no tiene más de 5 embarazos, ¿sí? Esa mujer que fue a donar, porque nos hacen anticuerpos irregulares y esos anticuerpos irregulares se ven reflejados en una transfusión, ¿sí? Donde el paciente ya tiene una enfermedad y por ende necesita una unidad de sangre y pues básicamente esa unidad de sangre le está haciendo por algo aparte de su enfermedad. Entonces tenemos que nosotros trabajar en conjunto con ustedes. Nosotros somos químicos, bueno, en mi área somos químicos. El área médica, química y enfermería tiene que trabajar en conjunto para tener el programa de hemovigilancia y poder nosotros determinar en qué momento. Entonces, para eso es muy importante que ustedes conozcan que hemovigilancia es todo el proceso que se hace dentro de banco de sangre. ¿Sabían ustedes que aunque por más precauciones que nosotros tengamos, sí, la hemovigilancia pone en manifiesto que la causa principal de accidentes en transfusiones graves es el error humano durante la ejecución de las tareas que conforman un proceso de transfusión? Sin embargo, el que más se ha recalcado, ¿sí? Ocurre principalmente en la cabecera del paciente, en donde tenemos que reforzar esa información. ¿Qué tenemos que reforzar? Ya saben, medidas de seguridad, ¿sí? Lo que hemos estado ahora sí normalizando en los hospitales, brindar la seguridad al paciente. Y una de las pautas de las medidas de seguridad es la 1, identificación correcta del paciente. Y es por eso que tenemos que trabajar en eso de que ya no tengamos errores durante la cabecera antes de administrar una transfusión. Y uno de los errores más graves es cuando la bolsa de sangre dirigida a un paciente acaba siendo transfundida a otro distinto, que en el mejor de los casos es que sean del mismo grupo sanguíneo, en el peor de los casos es que son de diferente grupo sanguíneo. Y es por eso que hacemos hincapié que la transfusión debe de ser vigilada antes, durante y después, ¿sí? Y aquí comparto con ustedes algunos artículos. Este fue realizado en el 2013 en personal de enfermería acerca del cumplimiento y los conocimientos, basándose en un nivel excelente, significativo, parcial, mínimo, insuficiente, y podemos observar en esta gráfica que tenemos como primer lugar, pues significativo. Alguien mínimo, el 32.7% del personal de enfermería tiene un conocimiento significativo de estos, de cómo es el manejo de hemocomponentes. Sin embargo, como segundo lugar, fíjense, el 25.5% es un conocimiento insuficiente. Y es ahí donde tenemos que recalcar la importancia de estar capacitándonos, de estar actualizándonos, de estar en constante capacitación continua para poder nosotros poder otorgar un servicio de salud de calidad. Otro de los puntos, que aquí es otro de los hemovigilancia, que el principal error se ve en la cabecera del paciente. Un estudio, y fíjense, desde el 2008 hasta el 2016, los principales errores son en la cabecera antes de la transfusión. Y es por eso que se marca principalmente que en este caso un paciente se le transfunde un componente sanguíneo que no cumple los requisitos idóneos o que estaba destinado hacia otro paciente. Lo mismo que nos dicen siempre la mayoría de los estudios. El eslabón más clave es no tener una buena identificación de mi paciente. Pero gracias a la capacitación y a invertir las medidas de seguridad del paciente, podemos hacer énfasis en la número 1, que es identificación del paciente correcto. Y entonces con esto disminuimos este tipo de errores. Dentro de los conceptos importantes que tenemos que compartir con ustedes como enfermeros es qué es la seguridad del paciente, ausencia de daños prevenibles, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de las acciones esenciales de la seguridad del paciente, tenemos conocimiento que pueden esos daños ser
prevenibles. Es decir, si yo cumplo adecuadamente con todas las pausas en mi trabajo, de verificar el hemocomponente, de revisar el nombre del paciente, de verificar que en realidad sea mi paciente, yo puedo tener seguridad del paciente y asimismo, pues la ausencia de un daño prevenible. Posteriormente tengo que saber qué es la sangre, ¿sí? La sangre es un tejido líquido que recorre todo nuestro organismo por medio de arterias, venas o capilares y que tiene diferentes componentes. Están los glóbulos rojos o llamados eritrocitos, glóbulos blancos o llamados leucocitos que viajan mediante el plasma y también se encuentran agregados plaquetarios. Y esto es necesario para funciones vitales. Y aquí que tenemos que ver que nosotros no podemos transfundir sangre nada más, ¿sí? Entonces es por eso que es muy importante definir cuáles son los hemocomponentes de la sangre. Actualmente ya no se transfunde sangre total, ¿sí? Sangre total no se transfunden hemocomponentes, que es una parte de un conjunto de elementos que integran la sangre. ¿Cuáles son? Pues los glóbulos rojos, el plasma o las plaquetas. Lo que nosotros no transfundimos son glóbulos blancos, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar y no solamente decir necesita el paciente su paquete de sangre, porque sangre para conceptos, pues básicamente viene siendo par de posibilidades. Sin embargo, si yo necesito un concentrado eritrocitario, ese es un hemocomponente. Y ya tengo yo que estar visualizando que necesito eritrocitos para mi paciente. Y entonces tengo que ser más dirigente a la solicitud que me están requiriendo mi paciente. Bueno, una transfusión es la transferencia de sangre o uno de sus componentes desde una persona sana, aparentemente, a una persona enferma que lo requiere. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les pongo aparentemente? Porque existen infinidad de estudios en donde los pacientes no son 100% sanos. Existen periodos de ventana. Y por eso siempre nosotros en Banco de Sangre decimos que la transfusión es la última opción. Aunque la tecnología va a la punta, al alce, sí es cierto, pero nada nos garantiza disminuir esos periodos grises o periodos de ventana donde no puede ser identificado alguno de los pues microorganismos relacionados a la transfusión, como los virus, bacterias o en algunas ocasiones hasta los parásitos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos importantes que tengo que aprender antes de realizar una transfusión, vamos a continuar. Y tenemos que saber qué es un hemocomponente. Tenemos por hemocomponente o componente sanguíneo, que es un producto separado de una unidad de sangre total. Y aquí vamos a ver dos posibilidades que tenemos de tener estos hemocomponentes. Uno es por sangre total, una donación total, ¿sí? Y esa es la que se hace habitualmente, que tardan aproximadamente conectados de sangre de 5 a 7 minutos. Es muy rápida y solamente se llena una de todas estas bolsas. Luego se espanta uno, ¿no? Que piensan que le vamos a sacar todas las bolsas que vienen en el paquete, pero no, solamente es una. Le llama bolsa madre. Posteriormente al proceso de centrifugado de esta bolsa madre, vamos a obtener nosotros dentro de banco de sangre plasma, el Buficod, nosotros le denominamos así, que es una capa de leucocitos y plaquetas, y nuestros hematíes o células de eritrocitos, ¿no? Posteriormente, otro proceso de fraccionamiento y podemos obtener un concentrado eritrocitario, un plasma fresco congelado y unas plaquetas. Y entonces es ahí donde viene el eslogan de una sangre total puede salvar hasta 3 vidas. ¿Por qué hasta 3 vidas? Porque nosotros hacemos la conversión de extraer estos hemocomponentes en óptimas condiciones de un circuito cerrado para que no esté contaminado y podemos obtener 3 diferentes componentes, ¿sí? Ahora, por otra parte se encuentra la aféresis. La aféresis es muy baja la cantidad de los donantes que van y lo vemos mejor reflejado en cancerología, en los pacientes que necesitan plaquetas y se llama
una plaquetoaféresis, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El donante está conectado a una máquina que lo que hace es extraer solamente uno de los componentes al que se le requiere. Supongamos en este ejemplo que nada más quiero plaquetas, entonces sale toda la sangre total porque la sangre debe de salir en este flujo continuo. Este es un equipo de centrifugación y lo que no se ocupa, ¿sí? Lo que el equipo no marca como plaquetas, se lo vuelve a regresar al donante. Y entonces aquí nosotros ocupamos simplemente, el más uso se le da para una plaquetoaféresis, que son las bolsitas más pequeñas que nos salen de una sangre total, pero a diferencia, si yo hago una aféresis, sale una unidad completa, pero de un solo componente. Y aquí el beneficio es que sale más puro, ¿sí? Es decir, que no se ve mezclado con otros componentes porque ya la centrífuga hace la separación continua de solamente el componente que le estoy pidiendo. ¿Qué pasa aquí? Pues los donantes tienen que estar conectados de 1 hasta 3 horas, ¿sí? Y es muy cansado para ellos. Sin embargo, las plaquetas se han visto conectados y es lo que... ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener una unidad de transfusión de una baja cantidad de plaquetas, así como está esta, si es de sangre total, o una aféresis y vamos a tener una unidad completamente más llena. ¿Por qué? Porque fue de un solo donante y se le extrajo solamente uno de los componentes. Entendiendo esto, vamos a diferenciar algo que han hecho muy confusos. Vamos a separar el término hemocomponentes de hemoderivados. Ok. ¿Qué es un hemocomponente? Bueno, tengo esa donación de 5 a 7 minutos, a la cual la voy a meter a un proceso de centrifugado en condiciones adecuadas y voy a obtener 2 paquetes, glóbulos rojos y plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas lo voy a someter a otro proceso de centrifugación y voy a obtener concentrado de plaquetas, que vean que ya es más baja la cantidad, un plasma fresco congelado, y si este plasma rico en plaquetas no se quiere fraccionar en estas 2 unidades, si espero a que se desplasmen solitas, se va a convertir en un plasma de 24 horas, que este plasma ya nos sirve, ¿ok? Ahora, estos se llaman hemocomponentes, lo que está en rojo. Plaquetas, plasma fresco congelado y glóbulos rojos. Sin embargo, el proceso que se le da al plasma fresco congelado en otros medios de ultracongelación se le denominan hemoderivados, como cuáles: la albúmina, las globulinas y los factores de coagulación. Y entonces tenemos que aprender que los hemoderivados se definen como aquellos que llevan un proceso farmacéutico a partir del plasma fresco congelado. Y los hemocomponentes, aquellos que se obtienen a partir de una sangre total. Y entonces nosotros en un hospital transfundimos la gran mayoría hemocomponentes. Es importante conocer cómo tengo que tener mis hemocomponentes, y para esto, basados en la Asociación Americana de Bancos de Sangre, en donde nos marcan los almacenamientos y las temperaturas de transfusión, vamos a observar lo siguiente. El concentrado eritrocitario, pues yo creo que no hay pierde, es un paquetito siempre de color rojo. Este está almacenado a una temperatura de 4 a 6 grados centígrados y se debe de dejar atemperar así aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente. No tenemos que mojarlo, no tenemos que meterlo al horno, no tenemos que meterlo otra vez a la refrigeración, no lo tenemos que tapar. Cabe mencionar que los eritrocitos en automático, cuando salen de esta temperatura de almacenamiento, cambian sus temperaturas y en un lapso de aproximadamente 30 minutos podemos obtener estas unidades a una temperatura de 20 a 25 grados, que es donde vamos a transfundirlas. Lo que sí tenemos que tener siempre bien fijo es que el tiempo depende. ¿Sí? Yo sí siempre les pongo depende. ¿En cuánto tiempo tengo que pasar un concentrado eritrocitario? Depende. Ok, depende de qué, de mi paciente. Depende en qué área estoy, ¿sí? En qué servicio.
No es lo mismo transfundir un paciente que está en urgencias, ¿sí? Que a lo mejor ya viene con una herida de arma de fuego, tiene un sangrado activo y necesito transfundir 2, 3 unidades en menos de una hora. ¿Es posible? Sí, sí se puede transfundir en menos de una hora. ¿Por qué? Porque mi paciente está perdiendo sangre y me interesa, ¿sí? Mantener su volumen sanguíneo, porque si no ese paciente va a caer en shock. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo tengo que pasar? En una hora. En menos 30 minutos, sí, sí se puede, ¿sí? Se abre todo el sistema de transfusión y se pasa casi a chorro el concentrador hidrocitario. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que nunca mis unidades deben de pasar de más de 4 horas. Ejemplo, un paciente que está en medicina interna, enfermedad renal crónica de diagnóstico. Sabemos que los de enfermedad renal crónica ya no producen la hormona de eritropoyetina, por lo tanto su médula ósea no va a producir suficiente hemoglobina y siempre sus valores de hemoglobina van a estar variados de 7 a 10. Sin embargo, algunos que llegan a tener por la hemodiálisis un 5, un 4. Entonces, para el proceso de hemodiálisis deben de hacerse una transfusión de concentrado eritrocitario. ¿La puedo hacer? Sí. ¿En un tiempo muy rápido? No. Sí. Debo de esperar aproximadamente de 2 a 3 horas que se le transfunde el componente sanguíneo. ¿Para qué? Para que el beneficio sea mayor. Y sí, siempre hacer hincapié en que nunca debe de ser más de 4 horas. ¿Por qué es esto? Bueno, en 4 horas, estudios han analizado que nosotros desinfectamos las unidades, ahorita lo vamos a ver, desinfectamos las unidades de los puertos de entrada con alcohol al 70%. El alcohol al 70% inactiva las bacterias por un lapso de 4 horas. Y entonces, si nosotros pasamos la unidad de más de 4 horas, básicamente las bacterias empiezan a ingresar a este medio rico, que son los eritrocitos y le vamos a causar una septicemia al paciente o una bacteremia. Entonces podemos observar que es muy importante hacer hincapié a esto, que no más de 4 horas, ¿ok? Entonces, si mi paciente está en medicina interna, si mi paciente tiene ya un tiempo de estar internado y mañana le voy a hacer la hemodiálisis, lo puedo transfundir hoy, 3 horas antes, ¿sí? Pero nunca pasar más de 4 horas. Ahora, si observo que mi paciente, ejemplo, ya lleva 3 horas y media y no pasa la unidad, no me di cuenta de la permeabilidad de mi vena, no me di cuenta que a lo mejor se cerró el equipo de la guía o se dobló la línea de transfusión, pero yo 4 horas y la tengo que quitar, ¿sí? Nada de que, ay, le falta otros 30 mililitros y ahí voy a estar, ¿no? 4 o 5 horas. No, siempre hacer hincapié que el concentrado eritrocitario no debe de ser mayor de 4 horas. Y esto derivado también a que les explicaba, los eritrocitos es el medio más rico para el crecimiento de las bacterias. Y entonces, estás en automático, empiezan a crecer exponencialmente, causándole que se metan al torrente sanguíneo del paciente y al último el paciente va a estar más grave, ¿no? Tenemos que hacer hincapié en el tiempo de transfusión de los concentrados eritrocitarios, va a depender de mi paciente, pero nunca debe de ser más de 4 horas. Posteriormente tenemos el plasma fresco congelado. Yo creo que no hay confusión, como su nombre lo indica. Va a estar congelado, va a estar muy frío. De hecho, se les da congelado en algunas instituciones y en otras instituciones tenemos el descongelador de plasma, ¿sí? Donde ya nos indican que se va a transfundir, entonces el descongelador de plasma en menos de 30 minutos nos descongela. De hecho, en 7 minutos se ha visto que se empieza a descongelar completamente el plasma y si no tengo un descongelador de plasma, lo debo de descongelar dentro de una bolsa de plástico a chorro lento bajo el chorro de agua. ¿Qué pasa? El plasma fresco congelado en automáticos tiene factores de coagulación muy lábiles. Y en automático, de hecho, si ustedes han llegado a transfundir con la temperatura de las manos, el plasma fresco congelado se empieza a descongelar, ¿sí? Y entonces, sí tengo que hacer hincapié que empezando a descongelar mi plasma completamente de la bolsa, no debo de volverlo a congelar. ¿Por qué? Porque los factores, ¿sí? Son muy lábiles, ¿sí? Se mueren inmediatamente a los cambios bruscos de temperatura.
¿En cuánto tengo que pasar un plasma fresco congelado? Bueno, la temperatura ideal es de 20 a 25 grados centígrados, ideal 30 minutos y máximo 1 hora tengo que estar transfundiendo mi plasma fresco congelado. Por otro lado, las plaquetas no hay pierde. Podemos tener plaquetas en muy bajos volúmenes si fue una extracción de sangre total o una bolsa muy grande si es de una plaquetoaféresis. Estas simplemente es muy importante que nosotros tengamos el almacenamiento de una agitación suave, lenta y constante. Estas no se deben de dejar aglomerar o dejar de mover, porque yo creo que hemos tenido la experiencia de transfundir plaquetas y de repente, chin, no pasa, ¿no? No pasa. Pero si ya nos vamos a la hemovigilancia, las plaquetas las dejas de mover unos 5 minutos y ellas se empiezan a aglomerar, porque su función es esa. Su función de las plaquetas es cerrar las heridas, ¿sí? Y entonces lo que hacen para cerrar las heridas es adherencia y se adhieren unas a otras. No es necesario acondicionarlo porque las plaquetas se encuentran en una temperatura ambiente, ¿sí? Y nada más, muy importante, no dejar de agitarlos lentamente. ¿Cómo voy a transfundir unas plaquetas de 20 a 25 grados? De hecho, si se dan cuenta, es la misma temperatura de almacenamiento. Y entonces las plaquetas deben de ir a chorro en menos de 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, tengo que agitarlas. Entonces de repente conecto mis plaquetas y le dejo el filtro despacito, despacito, pues las plaquetas ya cuando ustedes las cuelgan, pues prácticamente se dejan de mover y entonces se empiezan a aglomerar. Es por eso que tenemos que abrir todo el equipo de transfusión para que se pasen en menos de 5 minutos. Bueno, ¿por qué es muy importante tener un equipo de transfusión? Vean ustedes esta micrografía que me gusta. Aquí podemos observar una plaqueta, unos leucocitos y un eritrocito. Empezamos, los tamaños. Los tamaños son muy importantes. Nosotros transfundimos plaquetas y transfundimos eritrocitos. Y lo que no transfundimos son leucocitos. Y los leucocitos son las defensas del donante. Y entonces nosotros, el hecho de tener un sistema de fraccionamiento no garantiza el 100% que no se nos escapen unos leucocitos. De hecho, el control de calidad de las unidades de sangre nos marca que podemos tener 2.3 por 10 a la 3 leucocitos todavía viables en estas unidades de eritrocitos. Sin embargo, esos leucocitos que todavía se nos fueron en el fraccionamiento van a quedar atrapados en un equipo de transfusión. Este equipo de transfusión tiene un filtro, ¿ok? Tiene un filtro y en este filtro todavía los eritrocitos pasan y si algún leucocito se le pegó a la membrana del eritrocito, van a quedar atrapados durante este filtro. Y es por eso la importancia de siempre con el equipo adecuado para una transfusión. En este filtro quedan fibrinas, leucocitos y algunos coágulos que se nos pudieron crear durante el fraccionamiento o la extracción del donante. Y estos leucocitos, fibrinas o coágulos que creen podrían hacer una reacción transfusional o, en el peor de los casos, el colapso de una vena. Es por eso la importancia de tener siempre un equipo de transfusión. No obstante, en urgencia se puede aplicar un equipo de venoclisis, es decir, el paciente tiene un sangrado activo, no encuentra un equipo de transfusión, ¿puedo ocupar un equipo de venoclisis? Sí, pero no me va a garantizar la purificación que da un filtro. Y por otro lado, va a causar hemólisis por la ruptura de eritrocitos. Si nosotros podemos observar estas dos fotografías, un equipo de venoclisis, la altura de caída del goteo es mayor a comparación de un filtro, observe. Y entonces los eritrocitos a esta altura se llegan a romper o a hemolizar. Y los productos de desecho de los eritrocitos van a causar una reacción a mi paciente. Es por eso que tengo que tener conocimiento que antes de una transfusión debo de tener todo el material y entre ellos un equipo de transfusión adecuado con filtro para poder transfundir. Y vean aquí un plasma fresco congelado aquí, está descongelado. Y vean cuántos eritrocitos, aunque ustedes no los vean
en la bolsa o a veces la llegamos a ver un poquito anaranjada, pues son esos pocos eritrocitos que se van en el lapso del fraccionamiento. ¿Y dónde los voy a rescatar yo? ¿Dónde los voy a filtrar? Fíjense cuántos eritrocitos tienen aquí y cómo sale el plasma más libre de eritrocitos, leucocitos y en algunos casos hasta fibrinas o coágulos. Y aquí podemos observar cómo se está transfundiendo este concentrador eritrocitario, cómo cae el goteo y poco a poco en este filtro quedan atrapados todos los componentes que no requiero y esta filtración le da una pureza más a este concentrador eritrocitario que se está transfundiendo. ¿Y quién nos los va a agradecer al último? El paciente. ¿Por qué? Porque entre menos reacciones tenga, entre más beneficio tenga una transfusión, el paciente se va a sentir mejor. Y bueno, una de las cosas que siempre hago hincapié es que tenemos que tener en cirugía, los que les toca estar en cirugía, en la fase 1 de la seguridad del paciente nos marca que tenemos que identificar si nuestra cirugía va a necesitar algún hemocomponente y siempre verificar que se haya realizado el cruce previamente. Eso bajo una llamada telefónica. Tenemos que estar en contacto con banco de sangre para saber si tengo disponibles los hemocomponentes que yo vaya a requerir durante la cirugía y no estar corriendo a la mera hora, ¿verdad? Y esta disponibilidad de productos sanguíneos es de vital importancia para evitar una reacción transfusional. Ok, según la guía práctica, en cualquier paciente nosotros debemos de tomar en cuenta la condición inmunológica del paciente. Luego dicen, es que mi paciente tiene temperatura, pero tiene una temperatura porque tiene un sangrado activo. Sí, tiene una temperatura, pero no le puedo transfundir porque tiene temperatura, pero se te está desangrando y tiene temperatura. Tenemos que saber si tenemos que pasar el componente o no. ¿Cuándo lo tenemos que pasar? Si tengo un sangrado activo que ponga en riesgo la vida del paciente, aunque tenga temperatura, ¿se le puede pasar? Sí. ¿Sí? Lo único que tengo que enmarcar yo como personal de enfermería es que si mi paciente tiene 38, cuando yo le esté transfundiendo ese 38 no tiene que subir, ¿ok? Lo tengo que monitorizar durante la transfusión. Ahora, ¿qué otra condición? La condición inmunológica del donante, que yo les decía, que muchos de nuestros donantes pues llegan a mentir, seamos sinceros, llegan a mentir. Su objetivo principal es la donación. Entre ellos hemos visto mucho el caso que recalca en las mujeres donadoras, que pues les dices cuántos partos ha tenido, porque las pueden tener 4, y te dice que 3, pero no te dice que tuvo 2 abortos o un parto, ¿cómo se llama? Bueno, o que tuvo otra exposición. Y entonces ya nos está mintiendo. Y entonces nosotros, pues por eso hacemos las pruebas cruzadas en banco de sangre, para saber si en una condición in vitro, porque todo es fuera del paciente, puede el paciente con el donante hacer una reacción. Y esto me va a garantizar que mi paciente no se me ponga mal durante la transfusión. ¿Ok? Y la magnitud de la dosis. Siempre muy importante estar monitoreando la magnitud de la dosis, porque de repente los pacientes llegan con un diagnóstico, un sangrado activo, se le para el sangrado, transfundimos, pero la receta, las notas médicas, perdón, dicen transfundir 3 concentrados eritrocitarios, pero el paciente ya no está sangrando, el paciente ya le transfundiste 1. Hay que volver a ver si la magnitud de la dosis va a ser la misma. ¿Qué cambio tengo en mi paciente? Si no, pues ya dejó de sangrar. De los 3 que le pidieron, a le transfundieron 1, pararon el sangrado y el paciente ya se va normalizando. Ah, ok, entonces tenemos que volver a pedir una valoración médica si le vamos a pasar los otros 2 componentes o ya no. Tenemos que saber la magnitud de la dosis porque, y eso nos ha pasado, que piden 3 concentrados eritrocitarios con un piloto. Pasan los primeros 2 concentrados eritrocitarios y al tercero ya tiene una reacción transfusional. Entonces, nosotros hacemos la prueba cruzada de un piloto que no tenía transfusiones.
Las otras 2 transfusiones que se le hicieron, pues ya le están causando una reacción por la condición inmunológica del paciente. Y entonces tengo que hacer un llamado de que probablemente hay una reacción transfusional por la magnitud de la dosis que se les está poniendo. O de repente pasan plasma, plaquetas concentrado, pasan de todo y no saben cuál hizo reacción. Entonces sí tenemos que estar monitorizando qué va primero, qué va después y poder nosotros tener una comunicación con banco de sangre para saber qué características tiene mi paciente, cuál es la mejor decisión, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién tiene prioridad? Como decir, ustedes no lo sabían, pero se los voy a compartir. En pacientes menores de 5 años, las unidades de transfusión deben de ser totalmente frescas, ¿sí? Nada de que, ya va a caducar mañana, ya pásenla. No, hay indicaciones que las unidades para niños menores de 5 años deben de ser unidades totalmente frescas, extraídas hace 3 o 4 días. ¿Para qué? Para que tenga una mejor condición ese paquete de concentrado eritrocitario en la circulación del paciente. Entonces tenemos que también nosotros saber cuáles son las cosas que debo de revisar en una transfusión. Y bueno, una de las seguridades del paciente que siempre se los marco es que todos los pacientes sometidos a una cirugía con una pérdida sanguínea deben de haber firmado anteriormente su consentimiento, pero, ¿qué creen? Deben de tener mínimo una unidad de su grupo sanguíneo en el banco de sangre. Nos pasa en los grupos negativos. En los grupos negativos, créanlo que así nos pasa, ¿eh? El paciente que menos pensamos que la va a requerir es el que nos viene terminando de vaciar todo nuestro almacén de banco de sangre. Ese paciente que no le pidieron donantes, ese paciente que es el amigo del amigo, es el que más se nos pone grave y es el que más termina haciéndonos correr a todos en banco de sangre. Por eso es muy importante esta plática en que todo proceso quirúrgico, mínimo una unidad, tiene que estar almacenada por cualquier circunstancia que se presente. Y de las mejores condiciones es que se haga una donación autóloga. Una donación autóloga es aquel paciente que a lo mejor va por una apendicitis, que apenas le va empezando, tiene una buena hemoglobina, se puede autodonar unos 15 días antes de operarse y esa unidad se va reservada directamente a él. Entonces, él ya no se va a exponer a que le transfundan una unidad de otra gente. Él solamente se autodona. Y eso sería una buena, un buen proceso en pues básicamente en su cirugía, ¿no? Que sea su propia sangre y se puede realizar, solamente tenemos que informarnos, saber cuánto de hemoglobina tengo, de qué me van a operar y si me puedo autodonar sería la mejor decisión. Ok, ¿qué tengo que saber como enfermería antes de una transfusión? Tengo que tener conocimiento, que ya lo vimos ahorita, sobre el almacenamiento de los componentes, cómo los tengo que acondicionar y tengo que tomar mis signos vitales antes de solicitar que me transporten el componente y que estos sean estables. Debo de verificar la permeabilidad de mi vena, ¿sí? Antes de conectar el concentrado eritrocitario, el plasma o las plaquetas. Que no se esté administrando medicamento por la misma vía, ¿sí? Pueden ustedes decir, bueno, es que no le paso el concentrado porque le toca ese medicamento, le toca pero si yo tengo una vía alterna en otro brazo, ¿puedo pasar el concentrado? Sí, ¿ok? Limpiar la vena de residuos de medicamentos, voy a administrar de 5 a 10 mililitros de solución salina, voy a recibir el componente con pruebas de compatibilidad y voy a verificar los datos y voy a verificar la integridad del componente. Esto es muy importante que lo vamos a ver paso a paso. Ok, cuando yo recibo el componente, recibo una hoja de envío, ¿sí? Esta hoja de envío viene todo lo que dice el nombre del paciente completo, ¿sí? La hora de envío de la unidad, chéquense aquí, 2:57 de la mañana, ¿sí? Y ustedes pueden checar a qué horas dice la hoja de envío y a qué horas me la está llevando el médico interno, ¿sí? A qué horas la está bajando el compañerito. Entonces, tengo que verificar a qué hora. ¿Por qué?
porque el concentrado eritrocitario no debe de pasar de 4 horas, acuérdense. Y supongamos que aquí dice 2:57 de la mañana y me están entregando el componente a las 5 de la mañana, ese componente ya lleva más de 30 minutos a temperatura ambiente. Entonces debo de verificarlo. Y debo de verificar, en esta hoja vienen los datos del donante. ¿Con quién voy a verificar esta hoja de envío? Ah, con la unidad. Las unidades vienen totalmente etiquetadas, ¿sí? ¿Qué voy a verificar? Los datos primero de mi paciente, que mi paciente coincida la hoja de envío con el nombre del paciente. Y que la unidad, ¿sí? Que viene en la hoja de envío coincida con la unidad del paciente, ¿ok? Entonces tengo que hacer énfasis también en que uno de los datos individuales como personal de enfermería es que deben de decir pruebas cruzadas compatibles. Y aquí dice realizadas por, y aquí viene el nombre del químico. Compañeros enfermeros, enfermeras no pueden transfundir ninguna unidad si no tienen pruebas compatibles, ¿sí? Eso ya está por normativa, entonces nada de que, ay, es el mismo grupo, no, así pónsela. No, tiene que firmarte aquí el químico que lo está realizando y de igual manera aquí firma el químico que está realizando y en la hoja de envío aquí le pone compatible, ¿sí? Y yo tengo que verificar esta prueba cruzada. Si no, es punto malo para enfermería. Es muy importante esto. Tengo que hacer otra verificación, que es la hoja del envío con los datos del donante. Los datos del donante vienen aquí, el nombre del donante con el nombre del donante, y tengo que verificar cuándo caduca, ¿sí? Si bien nosotros tenemos en el Hospital del Iste un sistema computarizado que en cuanto marca que la caducidad pasa de la fecha de este equipo computarizado, no nos deja sacar las unidades, pero no está por demás que aquellos puestos de sangrado que no tienen un equipo automatizado de computación, pues básicamente ustedes verifiquen la fecha de caducidad. Asimismo, que los análisis de serología estén negativos, ¿sí? Serología negativa A, y aquí dicen todos los análisis que se le han hecho. Entonces aquí tenemos que yo verificar los datos individuales de las unidades que voy a transfundir. Si ustedes no tienen una etiqueta que diga serología negativa, es tráfico de sangre, ¿eh? Y nos ha pasado. Entonces, que traen unidades de otros puestos de sangrados, de otros pueblitos, en donde no traen ningún marco, no traen ninguna documentación, y aún así los familiares, por el desconocimiento, quieren que a fuerza se le transfunda, aunque no se le haya hecho análisis. Pero esto para nosotros es cárcel segura. Si nosotros transfundimos una unidad que no tiene un seguimiento, que no tiene una dependencia, que no tiene un registro de extracción, que no tiene serología negativa y que no tiene caducidad ni cuánto volumen es, básicamente no tengo que transfundirla y tengo que hablar a mi banco de sangre para que le den seguimiento. Al último, tengo que corroborar ambos datos, ¿sí? Los datos del donante con los datos del paciente. Y les hago hincapié, ¿sí? Siempre pruebas cruzadas compatibles hechos por un químico. Nos dice a qué hora se hizo la prueba cruzada, quién lo hizo, a qué servicio va, a qué cama, qué unidad de concentrado eritrocitario y si coincide con la misma unidad. Entonces tengo que verificar todos estos datos antes de empezar a transfundir. Contando con esto correctamente, puedo proseguir al siguiente paso, que es ahora checar la cabecera del paciente. Ya tengo mi componente correcto, ahora voy a ver si es mi paciente correcto, porque acuérdense, nosotros no manejamos camas. En transfusiones no manejamos camas, manejamos el nombre completo con el registro, en este caso de los datos de mi paciente de la muñequera. Podemos verificar otra vez el nombre de la hoja con el componente y mi paciente, su fecha de nacimiento y qué sexo es, qué número de registro en algunas ocasiones, sí, el número de registro del hospital y completamente su nombre. Es muy importante que mínimo, como las acciones esenciales de seguridad del paciente nos dice, que mínimo 3 datos, porque
nos pasó en banco de sangre que habían 2 personas, en banco de sangre en el hospital, perdón, que habían 2 personas que se llamaban Juan Pérez García, pero uno era de 40 años y el otro era de 70 años. Obvio, lo confirmamos con su número de seguridad social y todavía por la edad del paciente. Y gracias a Dios eran de diferente grupo sanguíneo, entonces eso los hacía todavía más diferentes, pero podemos tener homónimos dentro de los pacientes que están ahí. Tengo que verificar mi unidad, ¿sí? Tengo que apretarla tantito, que no haya fugas, que el sistema no esté abierto, ¿sí? Y posteriormente ya voy a empezar a trabajar mi componente sanguíneo para la transfusión. Ok. Durante, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el personal debe de estar tomando los primeros 15 minutos sus signos vitales y debo de haber anotado en mi hoja de reacciones transfusionales los signos vitales antes de la transfusión y los primeros 15 minutos. Es muy importante decirles que tenga o no tenga reacción, esa hoja debe de ser llenada completamente. Si el paciente está consciente, indicarle que si tiene algún malestar, pues que nos avise. Si el paciente está inconsciente, vamos a estarlo monitorizando cada 15 minutos. Y dependiendo del diagnóstico, vamos a verificar la orina, vamos a descartar hemólisis cuando es concentrado eritrocitario. Si orina con sangre, vamos a retirar inmediatamente. Esto es con los pacientes que no tienen algún sangrado activo bajo, porque pues, si lo tienen, pues básicamente la orina sangre. Por eso tenemos que saber cuál es el diagnóstico de mi paciente, qué es lo que espero ver, qué es lo que no espero ver. Y vamos a estarle indicando que en cualquier reacción nos los haga saber. Y verificar los tiempos de transfusión adecuados. ¿Cómo preparo mi componente? Saben, medida de manos, ¿sí? Es el lavado de manos, los tiempos que se deben de hacer. Debo de limpiar los puertos de entrada. Estas unidades pasan por miles de manos, imagínense. Pasan por el enfermero que hizo la extracción, por el químico que hizo el fraccionamiento, por el químico que hizo serología, por el que le hizo la prueba cruzada, por el médico interno que te lo pasa, por el enfermero que lo recibe. Entonces pasan por diferentes manos. Por eso es muy importante siempre limpiar los puertos de entrada, que son 2 en su gran mayoría de las bolsas, con alcohol al 70%. Voy a verificar la integridad de mi equipo de transfusión, haciendo hincapié en que debe de venir totalmente sellado, hermético, y visualizar, ¿sí? Y cuidar siempre los puertos de entrada y salida de mi equipo de transfusión. Posteriormente tengo que conectar el hemocomponente abriendo uno de los puertos, ¿sí? Con guantes y con mucho cuidado. Estos son los puertos a transfundir. En este caso podemos observar esta imagen que le va a conectar otro equipo de transfusión. En este ejemplo era de un paciente que necesitaban transfundirlo inmediatamente, por lo cual se le conectaron 2 equipos de transfusión para poder transfundirle en menos de 1 hora porque tenía un sangrado activo y tenía que pasar a cirugía. Entonces es muy importante saber que puedo ocupar hasta los 2 puertos de entrada de las bolsas. Lo que sí es importante saber también es que un puerto de entrada ya abierto, ya colocado un equipo de transfusión, no le puedo quitar el equipo de transfusión y decir, ay, nada más le voy a poner más cinta adhesiva para que no se caiga la sangre. No. Si el equipo de transfusión ya no lo requiero, hay que nada más hacerlo a un lado, pero nunca retirarlo del puerto de entrada porque la sangre va a empezar a salir, vas a manchar y posteriormente las bacterias van a entrar. Tú estás ocupando el otro filtro, ¿sí? El otro puerto de salida, perdón, pues ahí va a ser una contaminación porque el puerto o el sistema cerrado ya está abierto y puede ser, ahora sí, invadido por bacterias. Si observo que el equipo de transfusión, miren, aquí está mejor la imagen, ¿sí? Supongamos que un equipo de transfusión está con defecto, que nos salió por defecto de fábrica, porque puede pasar. Este equipo de transfusión yo no lo voy a retirar, voy a conectar otro, ¿sí? Y voy a empezar a una transfusión y este equipo nada más lo voy a permanecer cerrado, pero no puedo retirar completamente del puerto de entrada el equipo de transfusión, porque esta unidad se estaría siendo expuesta a una apertura.
Y bueno, ellos nos los van a agradecer. Una mejor transfusión es la mejor realizada en base a diagnósticos. Bueno, después de que ya terminó mi paciente de transfundirse, voy a tomar signos vitales, acuérdense siempre anotarlos, voy a hacer mi lavado de manos correcto, voy a retirar mi equipo de transfusión, voy a limpiar mi vena de residuos del componente sanguíneo, sea plasma, plaquetas o concentrado eritrocitario, yo debo de administrar de 5 a 10 mililitros de solución salina. Luego me dicen, no, es que no le pasé sangre. ¿Cómo que no le pasaste sangre? Pero si son plaquetas. Pero eso no es sangre. Ya vimos que sí es un componente de la sangre y que tengo que, aunque yo lo vea de color amarillo y no lo vea de color rojo, es un componente de la sangre y debo de limpiar, ¿sí? Con 5 a 10 mililitros de solución. Tengo que desecharlo correctamente al RPBI. Es muy importante. Me están tirando bolsas de plasma porque las ven amarillas, plaquetas, a la bolsa común. No, son residuos de componentes. Obvio, nosotros los fraccionamos, pero van a los residuos de la bolsa roja, ¿sí? Aunque sean de color amarillo. Son residuos peligrosos biológicos infecciosos. Y después de 30 minutos que mi paciente ya terminé de transfundir, voy a rectificarle nada más signos vitales y cómo se siente. Es muy importante terminar de llenar la hoja de informe de reacciones transfusionales. Todas las hojas deben de ir llenas. Eso también es una hemovigilancia que se realiza desde banco de sangre. Y bueno, al último, como les dije, retirar el equipo y tirarlo en el depósito para desechos biológicos, así como los materiales que ocupamos, como los punzocortantes y los guantes, como nos marca la norma. Voy a siempre recuperar las etiquetas de identificación porque luego me desechan todo y andan buscando las etiquetas. Entonces, eso se hace al principio, la identificación del paquete de sangre. Acuérdense, bueno, en el hospital de Listes, las etiquetas de las pruebas cruzadas se pegan en el expediente del paciente para que formen parte de este expediente, registrar la hora de terminación y la cantidad transfundida. En caso de que el paciente haya tenido una reacción, pero se le transfundió aproximadamente 10 o 15 minutos de la transfusión, hay que hacer una valoración que se transfundió aproximadamente de 5 a 10 mililitros de sangre y que sí fue una cantidad transfundida, aunque sea mínima, para que nosotros tengamos esa evidencia de que sí se le han hecho transfusiones mínimas y ya vamos a ver cómo es que se maneja ese paciente. Es muy importante anotar todo, tanto si hubo o no hubo reacción. Luego las hojas de transfusión están blancas todas. Y preguntamos cuando hacemos el comité de hemovigilancia, vamos a revisar y nos dicen las enfermeras, es que no tuvo reacción. Pues entonces, vale que no tuvo reacción, que tu paciente está bien, porque es un proceso de seguimiento, ¿ok? Y bueno, para finalizar tenemos que tener paciente correcto, volumen correcto, hemocomponente, ya sabemos que son hemocomponentes correctos, pruebas de compatibilidad correctas, eso se los marco muchísimo. Y en verdad quiero que les quede grabado que no pueden transfundir nada si no tienen una prueba de compatibilidad. Es muy importante porque en caso de alguna reacción transfusional, entonces desde aquí partimos si hay pruebas de compatibilidad o no. A vigilancia correcta, tenemos que identificar cualquier tipo de reacción. Un equipo de administración correcto, acuérdense, siempre tener en mente que tenemos que ocupar uno con filtro para darle esa pureza más a estos componentes. Una velocidad correcta, que esto, como les dije, va a depender del componente. Nada más que sí, concentrados eritrocitarios, no más de 4 horas. Los registros correctos, siempre deben de tener sus registros correctos de enfermería, la hoja de transfusión que te da banco de sangre y la hoja de reacciones o probables reacciones transfusionales. Y ellos nos los van a agradecer, ¿sí? El hecho de que nosotros hagamos todo un proceso de transfusión adecuado y correctamente se ve reflejado en los pacientes principalmente. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Yo sé que hay muchas dudas y vamos a empezar a contestarlas. Muchísimas gracias, maestra. De antemano agradecemos
toda la información que ha vertido, que sin lugar a dudas, con todo el sustento que usted lo ha descrito, deben de ser de gran apoyo para la práctica diaria del profesional de enfermería. Y bien, ahora tendremos la oportunidad de que si alguno de ustedes, colegas, compañeros que nos acompañan en la sala, tiene alguna duda que realizar directamente a la ponente, abra su micrófono. Adelante, por favor. Norma Valeria. Adelante, Norma Valeria, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues me abrió mucho el panorama acerca de las transfusiones ahorita que pues nos está exponiendo maestra. Yo tengo varias dudas. Yo me encuentro en el estado de Chihuahua. Estoy en el área de pediatría. En algunas ocasiones hemos tenido problemas con las plaquetoféresis. Veía que en una de las diapositivas comentaba que tienen que pasar aproximadamente en 5 minutos, ¿es correcto? Sí, sí es correcto, pero en pediátricos hay unas, se llaman, podemos fraccionar esa plaquetoaféresis, no sé si tengan ese sistema. Sabe que por lo regular cuando Banco de Sangre trae las plaquetas, nos dicen, ¿sabes de que ya está fraccionada y no te podemos llevar pues lo que nos pides de volumen? Ahí cómo le podríamos hacer, por ejemplo, que el volumen de las plaquetoféresis sean, no sé, de 200 mililitros y mi médico me indique nada más 130 mililitros. Y ese es un problema ahora sí que todos los hospitales. Pasa lo siguiente. Es cierto, lo ideal sería tener un fraccionador para los pacientes pediátricos que de esta unidad grandísima que se ve aquí, pues podamos sacarle el mayor provecho, ¿no? De ocuparla toda. Sin embargo, cuando se abre un equipo de sangre, pues básicamente no lo podemos volver a ocupar. Entonces, por estándares, nuestras bolsas de sangre tienen un volumen mínimo y un volumen máximo de las donaciones. Y nosotros no podemos hacer ese fraccionamiento si no contamos con un conector estéril. Que aquí, bueno, yo soy de Guerrero, en Guerrero no tenemos ningún conector estéril y entonces ahí es donde nos damos ahora sí que a desechar casi toda la unidad por nada más transfundir de 5 a 10 mililitros. Entonces el conector estéril es muy complicado de conseguir, es muy caro y nosotros no nos vamos a poner en riesgo, menos a un pediátrico, de estar guardando el componente para cuando después lo requiera. Acordémonos que tenemos un lapso de tiempo necesario. Entonces, sí, nada más ahí se toma la cantidad que te está pidiendo el pediatra y se le pone al paciente y lo demás se desecha. Eso es lo malo cuando no contamos a veces con el material necesario para hacer nosotros le decimos mini fraccionamientos, ¿no? Porque tenemos que tirar todo este vital componente que requerimos. Entonces, sí lo hacen muy bien, son ahora sí técnicas que manejamos, pero es muy importante hacer hincapié en que esa unidad, después de que la abras, no la puedes volver a ocupar porque se abre ese sistema de vacío o de esterilidad. Entonces, lo ideal sería que tuvieran su conector estéril y hacer las alícuotas, pero pues hay veces, como aquí en Guerrero te digo, no lo tenemos y lo hacemos de la misma manera. Se da toda la unidad, ustedes toman los mililitros que se requieren, transfunden y toda la unidad va al RPBI. En esta ocasión tuvimos varios problemas, bueno, tanto con los oncólogos como con la paciente y pues es la misma. En una ocasión su catéter venoso estuvo muy disfuncional y las plaquetas no pasaban rápido, duraron pasando 1 hora, y tuvimos mucho problema. No sé qué me recomienda usted hacer o sugerirles yo al médico, porque sí, en una ocasión me decía la oncóloga hematóloga que que no se tenían que pasar más de 2 horas, pero también pues no teníamos que ayudar a que pasaran las plaquetas rápido. Y luego estaba como que en una y otra, y luego la internista me decía que
por qué duraron tanto pasando, que se tenían que pasar con jeringa, las teníamos que ayudar a pasar, entonces estábamos en dos dilemas en qué hacer en este tipo de situaciones, ya que los papás rehusaban poner una vía periférica. Ok. Ahí lo que yo te propondría es primero ver tus plaquetas, que no te las den ya con fibrina o con aglomerados. Esos se logran ver, se ven como unas pequeñas, como serpentinas blancas, ¿sí? En las plaquetas. Si yo observo eso, de ley se me va a tapar el filtro, ¿sí? De ley. Entonces, si yo observo eso, necesito, como nada más voy a requerir cierta cantidad de plaquetas, necesito en la jeringa estar observando que no me traiga yo esos, nosotros les decimos aglomerados plaquetarios, ¿sí? Se aglomeran. Y si se aglomeran, empezarlos como a deshacer, ¿sí? Y en uno de los casos, si el filtro te lo permite, qué bueno. Si no, vamos a ocupar un equipo de venoclisis, ¿sí? Para que las plaquetas puedan pasar. Esa sería mi recomendación. Pero que le tienes que cumplir el tiempo adecuado, sí, que es en menos de 30 minutos. De hecho, las plaquetas nos dicen que a 5 minutos te deben de pasar, pero no contamos con la anatomía como lo indicas del paciente, ¿no? De que a veces no se permiten poner otras vías de ingreso y entonces tenemos que tomar otras decisiones como esta de cambiar el filtro por un equipo de venoclisis o de la jeringa, transfundirlas directamente. O sea, tomas jeringa y las pasas directamente. Entonces, lo ideal sería el filtro, pero si ya no tengo eso, pues básicamente tengo que buscar la manera de cumplir con el tiempo. A mí lo que más me interesa y más quiero que les quede claro es el tiempo de transfusión, ¿sí? Que es lo que más tenemos que super cuidar. Y bueno, última pregunta, se le iba a pasar sangre a la pequeña, a la misma paciente, y salió, creo que el COMS directo, nos habla la química de laboratorio y nos comenta que tenemos que premedicar a nuestra paciente, antes. Entonces marco a la doctora y me dice que no, que se fraccionara otro paquete. Pues obviamente eso me quitó mucho tiempo, tuve que regresar mi paquete globular y cuando se fraccionó otro paquete globular salió igual. Entonces la doctora estaba así, pues no quería premedicarla, no quería hacer caso de esa Sí. situación. De hecho, es muy importante ese caso que nos indicas de que ya que te salga una prueba, pues COMS directa, indica que el paciente se está autoatacando. Entonces ya empieza él a que la sangre que nosotros transfundamos no le va a hacer ningún beneficio, la va a empezar a hemolizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que bajar? Todo su sistema inmune y ahí entra hematología, ¿sí? Y entra hematología y si es muy urgente una transfusión, tienen que medicar antes de transfundir. Si nos da tiempo de hacer toda la búsqueda de pruebas cruzadas con diferentes donantes, porque yo me he llevado hasta 2 días buscando unidades para un paciente. Si me da el tiempo por el diagnóstico del paciente, voy a buscar cuál de las donantes es más compatible con mi paciente, si me lo da el tiempo. Si no me lo da el tiempo que el paciente ya esté muy grave, tenemos que medicar y eso hematología lo debe de valorar siempre. Entonces aquí tuviste que haber preguntado, ¿es muy urgente o no es muy urgente? Bueno, si es muy urgente, hematología está pasando esto en banco de sangre, nos están dando, en este caso, un COMS directo y tenemos que medicar, el paciente lo requiere. Entonces, hematología tenía que haber medicado. Si no es muy urgente, regresas la llamada a banco de sangre, no es muy urgente, nos podemos esperar, búsquenle una unidad más compatible, ¿sí? O una unidad que tenga una reacción de 1 de titulación, porque nosotros basamos las incompatibilidades en números de reacción. Entonces, por eso es muy importante la información que tú estás dando, que te hablaron que prácticamente ya estaba teniendo un CUM positivo y pues tenías que tomar otras medidas, ¿no? Muchas gracias, aclaró mucho mis dudas. Muy bien, excelente. Vean, ahora tenemos una pregunta aquí en el público que dice, en la norma dice que la bolsa de transfusión debe ser desechada a la bolsa de RPBI. Sí. De hecho, nosotros todas las bolsas que manejamos, que nos salen donantes positivos, porque sí tenemos pérdidas en banco de sangre, van al RPBI, ¿sí?
La norma lo indica, las bolsas. Muchísimas gracias. Muy bien. Creo que no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario. Y por lo tanto cedo el uso de la voz a la doctora Guadalupe Reyes Ignacio, presidenta del colegio. Doctora, buena tarde, adelante. Muchas gracias, maestro Mario. Muchísimas gracias, maestra Diana Dimas García. Excelente tema para todos nosotros. Y qué lástima que bueno, con este tema muy importante, cerramos con broche de oro nuestras sesiones mensuales de parte de esta gestión. Le agradecemos mucho su participación. Y claro, una felicitación también al maestro Mario, al maestro Miguel Ángel, que son los encargados de estas sesiones, muy importante para el colegio. Y también pues agradecer a todos los participantes de las sesiones mensual de toda la República. Prácticamente siempre hemos tenido de la República e incluso de otros países y pues muy agradecida. Muy agradecido el colegio con toda la participación de los profesionales y sobre todo con una excelente ponente como lo es la maestra Diana Dimas. De verdad, muchísimas gracias, muchas felicitaciones y gracias a todos nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. De igual manera, otros temas que podemos dar. ¿Cómo puedo reaccionar yo, enfermería, ante una reacción adversa a la transfusión? Y más cuando son grupos difíciles, ¿no? Ya no sabemos ni qué hacer. El paciente lucha si consiguió la O negativo y te la tengo que quitar, no se la quito. Entonces ese sería otro tema que más adelante me gustaría darles cómo reaccionar, ¿no? Porque lo primero que hacemos es desconectarla y quitarla. Y esas unidades RH negativos son tan difíciles, somos el 3% en esta población, ¿no? Entonces, más adelante, si ustedes me lo permiten, seguir compartiendo información, qué es lo que hay atrás de banco de sangre, porque es muy importante esto. Lo vital de ahorita es nunca transfundir si no tengo una prueba cruzada que me avale por un químico. Eso es de ley, ¿ok? Que estén muy bien, muchas gracias y sigo en contacto. Muchas gracias a usted, maestra. Qué placer haberla escuchado, haber compartido. Y gracias, maestra. Fue un gusto. La siguiente gestión directiva de este colegio tendrá bien convocarle a las actividades académicas que desarrollan. Muchísimas gracias. Recuerdo a todos los presentes que en su correo electrónico y en el chat de esta sesión se compartió la liga para registrar su asistencia, para que ustedes puedan recibir en un periodo de 8 a 10 días hábiles su constancia de participantes en esta actividad de manera gratuita. Tengan todos una excelente tarde. Hasta luego.